En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Dios les bendiga. Amén. Queremos dar una cordial bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera, tal vez segunda vez. Gusto de tenerles en medio de nosotros. Si usted está aquí por primera vez, le dieron un bosquejo, un pequeño boletín. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Recién comenzamos este precioso Evangelio, diferente en muchas formas a los demás. Y nos vamos a enfocar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 6 en adelante, hasta el 12, y vamos a ver su contexto también. Y leemos entonces donde nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios añada bendición a su hermosa y santa palabra. El tema de hoy es el mensajero de Dios. El mensajero de Dios, ese es el título de hoy. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, podemos ver literalmente, podemos ver claramente cómo Dios comenzó a llamar a diferentes personajes, varones, para llevar un mensaje sobre él. Sabemos lo que sucedió con Adán y Eva, luego fueron expulsados del huerto, y así sucesivamente. Dios más adelante en el capítulo 12 de Génesis llama a un hombre llamado Abraham, y así sucesivamente llegamos hasta muchos de los profetas allí en el Antiguo Testamento, a un rey, a un pastor de ovejas que se convirtió en un rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios llamado David. Llama también a algunos, los llama desde niños, desde que estaban en el vientre de sus madres. Isaías, Jeremías, el profeta llorón, que tuvo 50 años de ministerio y no hubo fruto, podemos decir, no tuvo seguidores en abundancia. Daniel, también, que vino del exilio y fue usado por Dios y no se postró ante la idolatría, podemos decir, y no se contaminaba con las cosas que se hacían en aquel reino donde él estaba viviendo. Sinceramente eran hombres dedicados a Dios, llamados y consagrados, y Dios a través de ellos les daba un mensaje de algo que iba a suceder, un evento maravilloso que iba a suceder más adelante, y que probablemente ellos mismos no iban a ser testigos de ello. Sabemos que Dios permite que Israel sea llevado a la esclavitud ahí a Egipto, que tipifica el mundo. Y también ahí Dios llama a un hombre llamado Moisés, que por poquito muere. Pero Dios tenía un plan para este niño llamado Moisés. Creció en el palacio del rey, estudió, fue un hombre preparado. Luego hubo un incidente y tuvo que huir porque mató a alguien. Y en el desierto Dios lo forma a Moisés. Y del desierto Dios lo llama a Moisés. Y va a Faraón a sacar ese pueblo. Y aunque él tenía deficiencias,
aún así Dios lo iba a utilizar. Iba a poner a otros a su lado para poder hacer el trabajo, la labor que Dios había puesto en su corazón. Y salieron libres hacia una tierra prometida con un mensaje de esperanza. Y aunque hubieron muchos que se rebelaron contra este mensaje de esperanza y contra aquel hombre que Dios había llamado, el plan de Dios permaneció firme. Luego vemos los profetas menores. Libro de Jonás, como Dios llama a Jonás y le dice que vaya a un pueblo incrédulo. Incrédulo totalmente. Él se enoja con Dios. ¿Cómo es posible que lleve el mensaje tuyo a estas sinvergüenzas, hombres malos, delincuentes, perversos? Y él trata de huir del llamado que Dios le hace. Ay, papito, no trata de huir del llamado que Dios le haga a usted. Y aún así, el hombre se monta en un Titanic, un barquito ahí. Y él, bueno, lo tiran al mar y Dios tiene en su plan perfecto utilizar un pez grande. Y para nosotros o para muchos puede ser, esto es pura fantasía. Estos son cuentos de hadas. No, fue verdad. Y nos dice que este pez vomita a Jonás frente a las costas de Nínive. Y ahí él lleva el mensaje. Y aún así era un poco caprichoso todavía, pero la gente se arrepiente, desde el rey hasta el más chiquito. Porque cuando Dios tiene un plan, ese plan se va a ejecutar y nadie lo detiene. Nadie lo puede detener. Y Dios va a usar a aquellos que Él llama, quieran o no quieran. Aunque haya oposición, Dios lo va a hacer. Y podemos ver entonces, previo al Nuevo Testamento, hay 400 años de silencio. Y entendemos que Dios llamó a un montón de individuos para llevar este mensaje. Pero nadie tuvo el privilegio como lo tuvo Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista nos dice el texto bíblico que en el versículo 6 hubo un hombre enviado. Subraya la palabra enviado. Enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Cuando Dios pone en el corazón de aquel que Él llama el mensaje, nadie se lo puede arrebatar. Nadie se lo puede quitar. Y entonces vemos que este hombre era llamado Juan, que en la cultura antigua los nombres tenían un significado. Y el nombre de Juan significa enviado de Dios. Ese es su significado. Así como Moisés significa sacado de las aguas. Tenían un significado especial. Y Dios le da este mensaje a Juan. Y vamos a ver un poquito sobre la vida de Juan. ¿Quién era Juan? Juan el Bautista. No es el autor de este evangelio, que conste, Juan no escribe el evangelio de Juan. Es otro Juan, el discípulo amado de Jesucristo. Algunos se pueden confundir con él. En Lucas 1:5 nos narra que fue hijo de un sacerdote. Y su mamá era Isabel, la cual era estéril, no podía tener hijos. Ahí vemos el primer milagro de parte de Dios. Y sin embargo, Dios permite que ella quede embarazada. Y sucede un juego de cosas interesantes ahí. Porque ella quedara embarazada, el nombre, cuál iba a ser el nombre de este niño que iba a nacer. Y Dios se le revela al sacerdote Zacarías y le dice, bueno, le vas a llamar Juan. Ella le quería poner otro nombre y dice, no, se va a llamar Juan. Porque Dios lo reveló. Dios tiene un propósito, tiene un plan perfecto. Interesantemente en la vida, cuando Juan crece, y quiero decir que Juan era, podemos decir, primo hermano de Jesús. Era como año y medio, tal vez, un poquito menos, un poquito más, en edad, de diferencia de edad. Nos dice en San Juan 1, capítulo 1, versículo 15 al 18, dice esto, que él era un hombre que no bebía
no bebía vino, ni se embriagaba, y que estaba lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. La vida de Juan se caracterizaba por la oración, el ayuno. Pasaba mucho tiempo a solas. La vida de aquellos que son llamados por Dios es una vida solitaria, aunque esté rodeado de un montón de gente. Y muchos no comprenden los llamados a aquellas personas que Dios le hace. Las ovejas nunca van a comprender a los pastores. Jamás. No pueden. En muchos aspectos no pueden. Porque Dios llama a aquellos que Él quiere llamar y les da una obra específica, especial. Y ellos la cumplen como tengan que cumplir. Porque es una carga que uno siente cuando Dios le da algo. Y nadie puede comprenderla. Y muchas veces aquellos que somos llamados, ni nosotros mismos la podemos entender, porque muchas veces decimos, ¿y cómo va a ser esto posible? Y los que son llamados también tienen que lidiar con un montón de gente que también son llamados y que tienen que pastorearlos. Si no, pregúntenle a Moisés. ¿Cuántas veces la gente se le reveló a Moisés? ¿Cuántas veces hasta los miembros de su familia se le revelaron a David? Esto sucede. Pero el plan de Dios permanece en pie. Amén. El plan de Dios permanece en pie. Y es interesante entonces la vida de Juan el Bautista. Juan tenía un mensaje del arrepentimiento. Juan tenía el llamado de bautizar a las personas. Y el mensaje de Juan no era el mensaje de venga a Cristo y todo le va a ir bien. Siembre aquí y Dios le va a bendecir. Si usted le da a Dios, Dios te va a multiplicar. Ese no era el mensaje de Juan. Juan llamaba las cosas por su nombre. Era un mensaje duro. Y muchas veces el mensaje de Dios ofende, y los culpables son los que son llamados a llevar ese mensaje. Muy duro el mensaje. Hasta los discípulos de Jesús les dijeron al Señor, Señor, este mensaje es duro. Y Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Porque la clave del mensaje que es dado por Dios no es que tener cuidado, como dicen, de ofender a aquellos que lo escuchan. La clave es no ofender a Dios, que ha dado el mensaje que se tiene que dar. Tampoco nos vamos a parar para querer ofender a nadie. Pero si el mensaje ofende y está cumpliendo el mandato de Dios, gózate. ¿Me voy a entender? Y el mensaje que Dios le dio a Juan el Bautista era fuerte. A diferencia de los religiosos del tiempo de Juan, que estaban allá en el templo con ropas bien vestidas, no como estos que quieren trajes de $2,000, $700, y quieren jet, y quieren esto, y quieren casas grandes y todo. Quieren vivir del evangelio. Juan vivía en el desierto por lo general y comía langostas. No crea que iba red lobster. No, las langostas eran las saltamontes, les dicen. Una cuestioncita verde así. Y comía miel. Juan no se jactaba por cómo andaba vestido, porque su ropa de Armani era piel de camello. Piel de camello. Sus zapatos eran sandalias, no eran italianas, no eran hechas en Roma, no eran de diseño. Y Juan tenía un aspecto no tan agradable, probablemente peludo, aunque había se bañaba en el río Jordán, ¿no?
pero no era muy llamativo su apariencia. Y Jesús muchas veces llamaba a los fariseos que andaban bien vestidos, porque no es por apariencia, y eso lo vemos desde el tiempo de David, cuando le dice, Dios no ve las apariencias, Dios mira el corazón. Y aquellos que andaban con buenas ropas en el tiempo de Jesús, les decía sepulcros blanqueados. ¡Fuerte! Y una ocasión, Juan se da cuenta que el rey Herodes, el rey se estaba metiendo con la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista le dijo de todo. Adúltero, sinvergüenza, le dijo de todo. Mensaje fuerte al rey. Te dirá, hay que ser prudentes, sí, hay que ser prudentes. Pero cuando Dios pone el mensaje en el corazón del hombre, le dice a los que le están oyendo, arrepiéntase de sus pecados. Y ese es el mensaje de Juan el Bautista. Y ese es el mensaje hoy día en el 2018. El mensaje no cambia, ¿sabe por qué? Porque el que ha dado el mensaje no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y la gente salta. Dice, los creyentes que son conservadores no quieren a aquellos que quieren vivir una vida totalmente desordenada. Sean drogos, sean borrachos, sean personas que les gusta jugar a las cartas o a los dados, o que quieren vivir una vida totalmente desenfrenada con personas del mismo sexo. Pero quieren estar dentro de la iglesia, pero no quieren cambiar sus vidas. Dios no se acomoda a las personas. Las personas tienen que acomodarse a Dios. Amén. O personas que quieren vivir en el libertinaje y no se han casado, como el rey Herodes, que estaba casado y estaba cometiendo adulterio. Hay quienes cometen fornicación. Antes de casarse están en una relación íntima. Pero la Biblia es clara y dice, no es así. Cuando estás en Cristo eres una nueva criatura. Vienes a Cristo, te arrepientes de tu pecado y hay un cambio en tu vida, como le dice en San Juan capítulo 8 a la mujer que fue encontrada en adulterio. Jesús le dice, yo no te voy a tirar una piedra, soy el único que lo puede hacer. No dice así, pero la idea es esa. Dice, ¿dónde están los que te acusan? Bueno, se fueron, Señor, solo quedaste tú. Bueno, yo te digo a ti, Jesús, vete y no peques más. Un cambio de vida. Debe de haber un cambio de vida. Si practicabas mucho la mentira, si la mentira era el pan de cada día en tu vida, no es que ahora estás en Cristo y vas a decir, ahora voy a decir mentiras blancas. ¿Cómo? No, la mentira es mentira. No es blanca. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dicho. Pero el mensaje puede ofender. El mensaje puede ofender. Entonces Juan tiene el privilegio de ser, después de todos aquellos hombres que Dios llamó en el Antiguo Testamento, Dios llama a Juan y le da la misión, por decir, usted ha ido a un circo, a un teatro, no al cine, pero a un teatro, una obra de teatro, donde hay una persona que es el presentador, ¿verdad? Y dice, bueno, ahora, dice, se presenta, el cantante o este o el otro, y da la introducción al que la gente fue a ver. Que la gente fue a ver. Ese es Juan. Y la Biblia nos dice, versículo 7, este vino, refiriéndose a Juan, para que diese testimonio de la luz. Aquí la luz
es Jesús. Está hablando de Jesús. Y este término de testimonio es un lenguaje judicial que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento y que es nombrado aquí en el Evangelio también, donde dice: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Entonces Juan, y vimos la semana pasada un montón de testigos que hablaron sobre Jesucristo, ¿verdad? La Escritura, el Padre, el Espíritu Santo, los profetas del Antiguo Testamento, y ahora encontramos a este testigo, y este iba a ser un testigo ocular que Dios había llamado. Y entonces nos dice con claridad ahí, si podemos, ahí mismo en su Biblia, San Juan, capítulo 1, vaya usted ahí, versículo 19. Esto es lo que Juan vino. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? ¿Por qué los judíos estaban preguntando? Porque había una expectativa de que el Mesías había de venir pronto. ¿Okay? Eso lo tenían ellos por los profetas del Antiguo Testamento. Confesó y no negó, sino confesó y le dijo: hey, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Él fue bien claro. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Recuerdan el profeta Elías que peleó espiritualmente en la guerra espiritual contra los profetas de Baal, ¿verdad? Contra 450 profetas, y oraron a Dios y fuego cayó del cielo, ¿verdad? Conocen la historia. Ese es Elías. Y él dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? El profeta. Refiriéndose a quién? A Moisés, profeta de la ley. Y él respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y dijo él, esto lo podemos encontrar allá en Isaías capítulo 40, versículo 1, 2, 3, en su contexto, estas palabras que están acá, versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, o de Yahweh. Como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Entonces los fariseos, es interesante porque los fariseos creían en la resurrección, creían en el Mesías que iba a venir, creían en los ángeles, a diferencia de los saduceos, que no creían en los ángeles. ¿Ok? Entonces aquí vemos que los fariseos habían enviado a algunas personas a preguntarle a Juan: ¿quién eres tú? Porque tu mensaje es fuerte. Y porque vemos que hablas también como que tienes autoridad. ¿Eres tú el Mesías? Y él le había dicho que no. Versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, ahí en el Jordán. Y dice: mas en medio de vosotros, dando a entender de que aquel del cual él hablaba ya estaba allí. Acuérdense, ya Juan aquí era un hombre mayor. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. No lo conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Qué está hablando ahí? Dice, mira el versículo 27. Este es el que viene después de mí. La idea es el que va a llevar este ministerio, este mensaje de parte de Dios, el mismo mensaje que me ha sido encomendado. Este que viene después de mí lo va a llevar y lo va a ejecutar al pie de la letra, sin que falte una tilde. Y dice: él es antes de mí,
refiriéndose a que Jesús es Dios y que Él fue, es y será el mismo. Él estuvo antes de mí, antes de la creación. ¿Se acuerdan que les hablé del Big Bang la semana pasada? Él es el que estuvo con Abraham, el que llamó a Moisés, el que estuvo con Daniel cuando estaban los leones y en medio del fuego. Él, el que estaba ahí en medio del fuego, ese es. El cual dice, y aquí vemos la humildad de Juan, versículo 27. El cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El que es llamado por Dios tiene algunas cualidades muy interesantes. Y una de ellas es la humildad. La humildad se puede manifestar de muchas formas. En nuestros países el contexto de humildad es que es una persona que vive en las áreas marginadas de la ciudad. No, eso no es humildad, eso es pobreza. Hay personas que son millonarios y son humildes, y hay pobres que no son humildes. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Dice, el cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero también Juan nos dice en el versículo 29, el mensaje claro era señalar, nombrar con nombre y apellido a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios inmolado. Mira lo que dice el versículo 29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que borra los pecados del mundo. ¿Por qué Juan no dijo esto anteriormente? Porque Dios le dio un mensaje, un solo mensaje, y lo vamos a ver aquí. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice, mas para que fuese manifiesto a todo Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Anótelo. Pero el que me envió a bautizar, ese es Dios, con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es. ¿A cuántas personas habría bautizado Juan el Bautista? A un montón. A un montón. Y la señal clara de que ese iba a ser el Mesías, el Cristo, el ungido, el Salvador del mundo, era esta señal que Dios le había dado a él o revelado. Y estando bautizando, Jesús llegó allí y dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio. ¿Cuál es el testimonio? De que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Esta es por la razón por la cual yo he venido. Así que el testimonio de Juan es interesante. ¿Y cuál es ese testimonio? ¿Cuál es ese propósito, podríamos decir? Lo encontramos ahí con claridad en el versículo 7 de Juan 1. A fin de que todos, ¿qué? Creyesen, subrayado. Ese es el mensaje. Y ese sigue siendo el mensaje en el 2018. Que usted, mi amigo, mi hermano que está aquí, los que están viendo este video, o van a ver este mensaje a través del video, crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que crean que a través de Él pueden tener vida eterna. Pero eso sí, tienen que arrepentirse de sus pecados.
Tienen que comenzar a vivir una vida de santidad. Porque la misma palabra nos lo dice. Así que Juan era este embajador del cielo, que Dios había llamado, que Dios había capacitado. Y en la próxima semana vamos a ver el llamado que Jesús hace a sus discípulos. Así como Dios también llamó a Juan, Jesús utilizó a otros hombres. Y vamos a ver eso la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos al versículo 8. Nos dice ahí, en primer lugar, que Juan no era la luz. Él no era la luz. Podemos decir que él era el candelero, ¿verdad? O el candelabro. Y Jesús era la luz que iba a iluminar a todos los hombres. Y ya vimos claramente lo que Juan había dicho. Yo simplemente soy uno que clama en el desierto. Uno que está preparando el camino para el Señor. Yo solamente bautizo en agua. Pero el que viene, que fue antes y que viene después de mí, es mayor que yo. Y Juan vino para dar testimonio de aquella luz. Miremos el versículo 9 ahí rapidito. Y nos dice al principio del versículo 9, aquella luz, ¿qué? Subraya esta palabra. Aquella luz verdadera. Aquella luz verdadera. Si usted es un estudioso de la Biblia, usted le tiene que hacer preguntas a la Biblia. Esto me dice a mí que existe otra luz que no es verdadera en el mundo. Y la Biblia nos dice también que Satanás se viste como ¿qué? ¿Como qué? Como ángel de luz. Satanás utiliza también mensajeros que están dentro de las iglesias. Sea pastor, dentro de la iglesia. Léase Judas capítulo, bueno, solo es un solo capítulo, léalo. Dice que los falsos maestros salieron de entre nosotros. Léalo. Se lo dejo de tarea a usted esta noche. Léalo antes de irse a acostar. Y por eso esa luz que traen los falsos maestros, los falsos apóstoles en aquel tiempo, en el tiempo moderno del 2018, también hay falsos maestros. También hay falsos profetas que están llevando un mensaje de una luz falsa. Y usted dirá, pastor, ¿cómo voy a descubrir cuál es el mensaje entonces? Bueno, para eso, si usted es un hijo de Dios, y dice Jesús también en Mateo 24, que aún los escogidos, aún los llamados, podrían ser engañados. Y es por eso que usted debe de permanecer entonces leyendo su Biblia. Lea su Biblia, léala. Haga preguntas a sus pastores, hágale preguntas, participe en los estudios que le dan aquí en la iglesia o los que nos están viendo en el video, donde usted se congrega, hay un pastor que enseña o varios pastores que enseñan la palabra. Y usted hágale preguntas. Mira, aquí estamos viendo en el instituto teológico que tenemos, estamos viendo en el tema de la salvación, y es un tema muy lindo. Y se han hecho algunas preguntas y lo estamos estudiando abiertamente, con respeto y todo. ¿Qué sabe usted de la salvación? No, yo creí en Cristo y soy salvo. Prepárese, porque usted tiene que defender lo que usted cree. ¿Cómo lo va a defender si no estudia la Biblia? Si no lea la Biblia, si no viene y tiene comunión con otros hermanos que están estudiando la Biblia y viéndolo de una forma objetiva. Pero el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Sí. Y entonces nos dice que aquella luz era verdadera, pero también nos dice entonces que existen falsos. Existe una luz falsa. Estos son los falsos maestros que vienen de parte de Satanás. Pero esta luz verdadera, dice el texto, alumbra a quienes, a todo hombre.
Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Pero muchos rechazaron esta verdad, rechazaron la luz. ¿Por qué? Porque sus pecados eran ¿qué? La Biblia nos dice que todos estábamos muertos. Amén. La idea es en tinieblas, en nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la luz de Dios. Pero Dios nos llama. Quiero que vayamos allá. No pierda de vista aquí, dejen el dedito ahí en Juan 1, pero vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas. ¿Hacia dónde? A su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo de Dios, en otras palabras, Jesucristo vino, le llevó el mensaje a los judíos primeramente, a los suyos vino, que ese fue el plan de Dios desde el principio. Cuando llama a Abraham, le dice: serás padre de multitud. Mira las estrellas, dice, un montón de estrellas, así va a ser tu descendencia, por fe. Y le dio el nombre de esta nación, Israel, pero ellos no llevaron el mensaje que se les dio a las otras naciones, sino que se quedaron con ellos ahí. Pero es lo mismo, nosotros también somos llamados los gentiles. En otro tiempo vosotros no éramos pueblo, los gentiles, los griegos no eran pueblo. Pero ahora sois pueblo ¿de quién? De Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos llamados. Se lo voy a leer así rapidito también en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído. Usted ha escuchado este mensaje. Primera de Juan, después de Primera de Pedro, más adelantito, capítulo 1, versículo 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios y con el Señor, y andamos en tiniebla, mentimos. La palabra andamos ahí subrayado quiere decir una práctica o un estilo de vida que no agrada a Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios, en otra palabra, si decimos que somos hijos de Dios porque estamos domingo tras domingo aquí en la iglesia y andamos en tiniebla, mentimos. Y no, ¿qué? Practicamos la verdad. Y si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y la palabra, ¿cuál palabra? La palabra de Dios no está en nosotros. No está en nosotros. Regreso a San Juan, capítulo 1, versículo 10, donde dice: en este mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí es donde nos habla de que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron.
Y el 12 entonces nos dice, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto nos dice algo muy interesante. Los mensajeros, Dios los ha enviado. Los mensajeros dan el mensaje. La gente escucha el mensaje que los mensajeros recibieron de parte de Dios. Pero no todos reciben el mensaje. Todos lo escuchan. Una cosa es escuchar, otra cosa es oír. Oigo algo vanamente. Escuchar es escuchar con atención, prestar atención a lo que se está diciendo. El mensaje es anunciado en el 2018 a través de los medios de comunicación, en las iglesias, en las calles, pero número uno, a través de vuestras vidas y de mi vida. Somos luz, no tinieblas. ¿Está reflejando usted la luz de Cristo en su vida? ¿Está usted llevando el mensaje que ha recibido? Dice, no, a mí Dios no me ha llamado. Usted es el llamado, pastor, por eso usted está allá al frente. Si usted es un hijo o una hija, usted tiene el llamado de anunciar el mensaje de la luz. Porque ya no está en tinieblas. Pastor, pero yo no conozco Biblia como usted conoce. Pero en tu vida ha habido un cambio y eso es lo que tú tienes que anunciar. Comienza por ahí. Comienza diciéndole a la gente, ¿sabe qué? Yo antes le fallaba a mi esposa, pero ahora ya no. Antes era un alcohólico, pero ahora ya no. Antes era un drogadicto, pero ahora ya no. Antes era un criminal, un delincuente, un matón, pero ahora ya no. Antes me gustaban los hombres, pero ahora ya no. Estoy casado y tengo hijos. Antes me gustaban las mujeres, pero ahora ya no. Tengo un esposo y tengo hijos. Porque viví en tinieblas, pero la luz de Cristo me alumbró. Escuché el mensaje que Dios le dio a alguien. Esa persona me llevó el mensaje, yo lo he creído y he recibido ahora este mensaje y vivo por este mensaje. Soy leal, estoy sujeto a este mensaje. Y entonces nos dice con claridad de San Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pastor, pero yo he escuchado por ahí que los demonios también creen. ¿Son salvos los demonios, pastor? No son salvos, están condenados. Porque, se lo voy a poner de esta forma, una cosa es creer del diente al labio y otra cosa es confesar con tu boca y creer en tu corazón de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así dice Romanos 10, versículo 9 y versículo 10. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que creas en tu corazón que fue levantado de los muertos, que resucitó al tercer día y que vendrá por segunda vez. ¿Usted cree eso? Entonces usted tiene que tener una convicción y esa convicción lo lleva a usted a tener un cambio de vida radical. La Biblia nos habla de que hemos nacido de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Como les he dicho muchas veces. A mí me pueden engañar. Yo lo podré engañar a ustedes, pero a Dios no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Como usted y yo vivamos nuestra vida, refleja entonces quiénes somos. Muchas veces, como cristianos, tenemos que sacar la viga que tenemos en nuestros propios ojos. Porque muchas veces a los cristianos les gusta juzgar. Y jugamos a la iglesia
domingo tras domingo, semana tras semana y año tras año. Y en las vidas de los que vienen a la iglesia muchas veces no hay un cambio. No hay un cambio. Muchos cristianos solo pasan viendo la vida de otras personas. Mira aquel, mira aquella, mira. Incluso cuando alguien es nuevo en la fe, está con un pasito tum tum para allá, un pasito para acá, un pasito para allá, y es nuevo en el Señor. Y muchas veces vemos a personas que vienen a la iglesia y vienen vestidos de una forma no de iglesia. Y dicen, ¡qué barbaridad! Mira eso, ¿cómo viene? Si anda enseñando todo el esqueleto. Tenemos que ser un poquito pensantes. Y antes de emitir juicio, pensar y decir, gracias a Dios que esta persona que se le ve todo el esqueleto está viniendo a la iglesia. Porque probablemente es nueva en la fe, o probablemente primera vez que viene a la iglesia. Mira ese, viene entrando a la iglesia con puro. Y mira cómo echa humo que parece chimenea. Y se le está enviando al infierno ya. Eso es religiosidad. El amor de Dios no mora allí. Le animo, le invito a usted, cuando vea entrar a alguien por las puertas de la iglesia, aunque hable un poco extraño, acérquese. Aunque camine un poco diferente a usted, acérquesele y no juzgue. Sea una persona que le da la bienvenida y le muestra el amor de Jesucristo a toda persona. Y de esta forma todos nosotros estaremos llevando un mensaje de luz. Un mensaje de esperanza. Y aunque no estamos de acuerdo con el vestir o con el humo que tira, tenemos que mostrarles el amor del Señor. Así como Dios lo hizo, el Señor Jesucristo lo hizo con aquella mujer que iba a ser apedreada. Iba a ser apedreada. Muchas veces cargamos las piedras en nuestras carteras y en nuestros bolsillos. Qué triste. Qué triste. Y Juan trajo este mensaje hermoso, duro. Ahora quiero hacer la diferencia. Si el hermano o la hermana tienen ya 5 años de estar en la iglesia, se han bautizado y todavía andan enseñando el esqueleto, creo que tenemos un poquito de autoridad para hablar de un poquito más fuerte. ¿Sí me voy a entender? O que el hermano o la hermana anden echando humo como la chimenea, o que nos demos cuenta de que andan borrachos, o que andan haciendo esto, que andan haciendo lo otro. Creo que entonces podemos tener un poquito más de autoridad para poder hablarles. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo murió por todos nosotros, amén. Pero no todos van a ser santos. No todos van a ser santos. Porque aunque toda
humanidad escuchará el mensaje. No todos lo van a recibir. Juan fue el mensajero de Dios. Su mensaje de la luz que estaba, de aquel que estaba en el mundo, él no se detuvo predicando. Nosotros tenemos el llamado de Dios también. Usted, los que están viendo el video. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es su mensaje para la humanidad perdida? Solo hay un mensaje, no hay otro. Hay quienes quieren cambiar el mensaje. Este mensaje no es negociable. Cuando las personas escuchan el mensaje, tienen que tener un cambio. Debe de haber un cambio. Pero nosotros que somos mensajeros, también tenemos que cambiar mucho. ¿Usted cree que usted necesita cambiar? Póngase en pie en este momento. Póngase en pie. Usted que ha recibido el amor de Dios, el mensaje de su amor, cierra sus ojos. Usted que ha recibido ese mensaje de amor, sin cambiar el mensaje, está mostrando a usted amor. Sin cambiar el mensaje, está usted mostrando esa luz que vino a alumbrar a todo hombre. ¿Qué necesita usted y yo cambiar en nuestra vida para ser mensajeros de Dios? Porque si usted es hijo, si usted es hija, usted también es llamado a llevar este mensaje. Somos llamados. Somos llamados. No cambie el mensaje. Anuncie el mensaje con amor, y si es duro, es duro. No hay problema. Pero la gente tiene que escuchar el mensaje. Y Dios te da a ti el privilegio, el gran privilegio, que al igual que Juan el Bautista, al igual que los apóstoles y los profetas del pasado, llevaron un mensaje. Ese mensaje el Señor se lo está dando a usted ahora mismo. Platique con el Señor, y mientras los hermanos entonan este canto, usted platique con el Señor. Tome ese momento para platicar con Dios, usted y Él. Renuévame, Señor Jesús. Quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más
más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Señor. Necesita más de ti. Necesitamos meternos más contigo, Señor. Necesitamos entender tu palabra. Necesitamos hablar de ti. Necesitamos, Señor, servirte. Ayúdanos a vivir en santidad, a vivir vidas que te agraden a ti. Tú nos has llamado y tu plan es perfecto, aunque probablemente diferente en algunos aspectos en nuestras vidas. Pero tu plan es el mismo. Nuestras vidas tienen que apuntar, señalar, dirigirse hacia la persona más increíble que la humanidad conoce, Jesucristo, al cual le rendimos gloria y honra en este lugar, en nuestra vida, hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús.